Quiero leer con ustedes algunas cosas hoy. El culto debe estar saliendo ya. Debe estar saliendo ya, pero no el que grabamos. El mensaje que grabamos, y hoy hablamos acerca de un tema. Yo les voy a referir a algo, pero lo tienen que ver esta noche, mañana, cuando ustedes quieran. El Edén es posible. En esta circunstancia, pastora, tú me dices que el Edén es posible. Sin esposo, sin comida, ¿sin qué más? Sin libertad, con máscara. En Edén no usaban máscara, pero es que tampoco usaban ropa. Sin luz, sin agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero tú sabes qué, yo quiero leer contigo y quiero que ores eso siempre. Mira, Efesios, ya vamos para el Edén, pero lea conmigo Efesios. Hemos tenido un buen tiempo, amén, con el Señor. Efesios. Efesios 1, verso 15. Efesios 1, verso 15 dice así: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso lo hago yo, y yo sé que ustedes todos, cuando nos acordamos de nuestros hermanos, damos gracias por ellos, ¿verdad que sí? Y oramos en el nombre de Jesús. Hay que mantenerse orando, mi hermano, por la comunidad de fe en donde Dios nos puso, amén, por esta familia en donde Dios nos puso y por la familia del Señor en Venezuela. Hay muchas tristes noticias que nos llegan a nosotros de la Confraternidad de Pastores de Venezuela. Hay pastores que se están muriendo, y se están muriendo de COVID. Y es triste, pero es verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oramos en todo tiempo para que nuestra fe no mengüe. Amén. Por eso es tan importante mantenernos orando los unos por los otros. Y presente al Señor. Señor, te presentamos a todos nuestros pastores en Venezuela. Amén. Para que la iglesia siga adelante en todo lugar donde tú has colocado diferentes comunidades de fe, diferentes congregaciones, y que no se rindan, que no nos rindamos. Porque alguien de afuera, los hermanos que llamamos de afuera de Venezuela, ellos nos dicen, bueno, el único problema de nosotros es el COVID. Y entonces yo les digo, bueno, mira, nosotros el COVID, nosotros la gasolina, nosotros la luz, el agua, nosotros... pero estamos bien y estamos vivos. ¿Cuántos tienen salud esta mañana? Amén, qué bueno, gloria a Dios. Amén. Y estamos aquí por la misericordia del Señor. Entonces, debemos mantenernos orando en el nombre de Jesús, sin desmayar. Amén. Ok. Mira, seguimos leyendo. ¿Por qué Él ora? Él ora porque da gracias, ¿verdad? Pablo ora por la iglesia de Éfeso, como nosotros oramos por nuestra iglesia y nuestros hermanos, para que 17, aquí está el problema. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para yo así levantar muertos y que yo sea famosa. Amén, sí, gloria a Dios. No, mira, aquí dice, para que todos tengamos espíritu de sabiduría. Esta es la semana de la sabiduría. Gracias, pueblo. Los otros no leyeron el WhatsApp, ¿qué pasa? Están conectados a través del WhatsApp con los mensajes. ¿Sí se acuerdan que esta es la semana de la sabiduría? Gloria a Dios, qué bueno. De sabiduría y de revelación, ¿para qué? Para conocerlo a Él, en el conocimiento de Él. Mira,
Cuando nosotros lo conocemos a Él, todos los problemas se solucionan. Bueno, ¿eso es amén? ¿Sí o no? ¿Por qué todos los problemas se solucionan? Porque los problemas que se solucionan no son los de afuera. Y en ese sentido Roger tiene razón, porque Roger dijo no. ¿Y cuánto lo hemos experimentado últimamente, cierto? No, lo que se soluciona no es afuera. La solución que tú tienes que buscar, y eso es lo que tenemos que entender como pueblo de Dios. Por eso es que Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que el Señor alumbre, porque más abajo dice, para que se te prenda la luz, para que el Señor alumbre tu entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcas las riquezas de su gracia, es decir, para que sepamos quiénes somos. Nuestro problema es que a nosotros nos ahogan, incluyendo al más espiritual que tú puedas creer. Lo ahogan o nos ahogan los problemas y las angustias. Y bueno, ¿cómo no tengo trabajo, no tengo agua, no, esta mañana sí había agua. Ok, ahora miren lo que yo les quiero decir hoy. Que nos ahogan los problemas. Dígame tú, ay, a mí, cuando yo me siento mal, eso es horrible. Horrible cuando uno se siente mal, porque hay gente que puede soportar. Hay algunas personas que se enferman y son más fuertes que otras, ¿verdad que sí? Sí, son bien fuertes. Bueno, yo no soy esa. Uy, Dios mío. Señor, quítame esto, no puedo más, Padre. Entonces uno se vuelve, ¿y será que tengo COVID? ¿Cuántos se han preguntado con el primer estornudo que dieron alguna vez en esta época? Gracias por tu sinceridad. Mira, todos nos estamos preguntando cuando estornudamos, ¿y será COVID? Cuando nos duele la garganta, ¿y será COVID? ¿Será COVID? Y entonces nos entra un susto, una cosa, ay Señor, el Señor reprenda el diablo. Ok, ahora, cualquier problema, y dígame tú, cosas peores que suceden, ¿verdad? La muerte. Hay gente, hermanos, hay gente de nuestros hermanos en Venezuela y en el mundo entero que se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió el hermano. 3 de un solo golpe. Dios mío, líbranos, Señor, amén. Ahora, cuando no hay trabajo, cuando no hay comida, que dicen que la cosa se va a poner peor, que la economía está mal, y eso no es solo en Venezuela. Ya tenemos más experiencia que ellos, pero eso es a nivel del mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Señor, que se alumbren nuestros ojos. ¿Para qué? Para que te entendamos a ti, te conozcamos a ti y entendamos que nosotros no somos de este reino, que todas las cosas que nos pasan, pero eso se aprende con la experiencia. Eso se aprende en el camino, esa sabiduría se aprende en el camino. Por eso es que tenemos que orar, Señor, fortalécenos en el Espíritu Santo de Dios. Todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito, forman parte de un plan maestro que Dios está orquestando desde la eternidad, que ya estaba escrito, que tú y yo naciéramos en esta época y que justo nos tocara pastorear aquí en COVID-19, en Venezuela en 2021, donde la cosa está negra. Oye, Señor, pero no podías escribir otra cosa de mí, otro libreto, por favor. Otro libreto, no me gusta ese si fuera como las películas, no, ese no lo agarro, este sí lo agarro, este no. Pero no, es que tú no eres un artista, me dice el Señor. Es que tú no eres una estrellita, tú eres, amén, tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios que tiene que cumplir un plan y un propósito. Y que la película del cielo se va a desarrollar, la historia que ya Dios tenía planeada desde la eternidad, se va a desarrollar y somos tú y yo los protagonistas de hoy. Oye, pero yo quería ser protagonista de la Laguna Azul, de la Guerra de las Galaxias, la princesa que no se muere, sino que cuando estaba muy, muy vieja se murió. O de la última que salió, que ahora es una mujer Jedi. Sí, a mí me gusta la Guerra de las Galaxias. Ok, ahora, todos
Queremos ser parte de otra película y de otra historia. Pero el Señor nos dice hoy, esta es tu película, esta es tu historia. Ora para que Dios te dé revelación, sabiduría. ¿Cuál es tu parte en esta historia? ¿Qué es lo que nos toca hacer en esta historia que se está escribiendo? Cuando la iglesia entiende su posición, cuando cada uno de nosotros encuentra su identidad en Cristo Jesús y se aparta de todas aquellas cosas que sabes que no están de acuerdo al plan y al propósito de Dios, entonces tu vida empieza a tener sentido y tu vida se llena de gozo y se llena de felicidad. Y yo les digo hoy, miren, déjenme leerle última parte acá y les voy a dar un resumen del mensaje que salió por internet hoy, que está saliendo por internet hoy. Dice que nosotros tenemos que orar ¿para qué? Para que se alumbren, verso 18, los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La operación del poder de su fuerza no es para que la lámpara de Aladino saque el genio y se te concedan los deseos. La operación del poder de su fuerza es para que tú lleves la gloria de Dios en ti y cumplas el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero tienes que estar dispuesto a eso. Dios va a encontrar a alguien dispuesto en ti. Dios va a encontrar a alguien dispuesto a cumplir su plan y su propósito. Yo oro que se te prenda la luz. Que deje de vivir, que dejemos, porque yo también me incluyo, que dejemos de vivir en el hueco de nuestras necesidades. Todos tenemos muchas necesidades. Todos tenemos muchas carencias. Y nos acercamos en oración con la lista de las necesidades y con la lista de carencias. ¿Sí o no? Hazte un análisis a ti mismo de tus propias oraciones. ¿Qué es lo que abunda en tus oraciones? ¿Abunda que tú le pides revelación al Espíritu Santo para que en tu vida se cumpla el plan y el propósito de Dios? ¿O abunda, Señor, ayúdame, Señor? Y eso nos pasa a todos, porque si yo les muestro mi lista, es larguísima. Señor, ¿pero por qué no me lo concede? ¿Por qué? ¿Por qué si yo oro tanto y ayuno? ¿Y ayunan para qué? Para que se resuelva el problema. Y ayuna para que... No, ¿ustedes saben qué? Hay que dejar de hacer eso. Yo espero que sigan asistiendo a la iglesia, ¿ok? Mira, lo que Dios está buscando son valientes que se atrevan a montarse en el plan de Dios. Eso es lo que Dios está buscando hoy. Y cuando el secreto del éxito y del gozo es que cuando nos montamos en el plan de Dios y decimos, bueno, Señor, hay que analizar la vida. Okay, yo dejé el pecado, dejé estas cosas que no te gustan, etcétera, etcétera. Y me aparté y según yo estoy haciendo tu voluntad, guíame, dirígeme, etcétera. Oro para que el Señor alumbre mi entendimiento para que yo entienda su plan para mí. Y en esa medida que yo me monte en su plan, en esa medida el gozo fluye. En esa medida que nosotros dejemos de vivir para satisfacer nuestras necesidades, y con esto yo no te estoy diciendo que no tienes que trabajar, que no tienes que estudiar, tienes que seguir haciendo todas esas cosas. Pero en la medida que haces esas cosas, alégrate y gózate porque Dios está ahí contigo. Alégrate y gózate porque eso es lo que te tocó. Alégrate y gózate en el Señor. Y finalmente dice, que es la última cosa que les quiero leer de esta porción. Mira lo que dice en el 23, verso 23, hablando de Cristo, dice, el cual es su cuerpo,
está hablando de la iglesia por supuesto, la plenitud de aquel, Cristo, aquel que todo lo llena en todo. Voy a cantar una canción. Si te sientes triste, si te sientes solo, dile al Señor que te llene. Todos necesitamos hoy más que nunca un abrazo de nuestros hermanos. Todos necesitan un abrazo cálido de su pastora. Ahí se los tengo aguantado, prometido, seguro que sí. Pero lo que yo quiero decirte es que cuando te acercas al Señor y tú le dices, Señor, abrázame, inúndame de tu amor, prueba a hacer eso. Llena estas carencias para que yo pueda cumplir tu propósito. Señor, porque tú eres el que todo lo llena, en todo. Amén. Vamos a orar así. Cuando alguien te diga, vamos a enseñar a la gente a acercarse más a Jesús, porque esto tiene que servir para algo. ¿Ah? Esto tiene que enseñarnos algo más. Y esto, una de las cosas que nos enseñó es absoluta y total dependencia de Cristo Jesús. Amén. Jesús es capaz de llenarlo todo en todo. ¿Ustedes lo creen? Amén. Vamos a enseñarlo y dile, Señor, abrázame con tu amor, apachacha mi corazón. Sí, también le puedes decir eso, se vale. El Señor entiende todos esos idiomas raros que nosotros inventamos. Ok, ahora, vamos a Génesis 1. Y yo les decía hoy que el mensaje de hoy se llama, apacháchame, Señor. No, Señor. El Edén es posible el Edén. El Edén es posible, pero hay que entender los principios que operan en el Edén. En el Edén operan principios. Y la primera cosa que opera en el principio del Edén es su nombre mismo, su nombre, Edén. Edén es delicia, Edén es gozo. Y la palabra del Señor nos dice en el Salmo 16, verso 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y díganme ustedes, cuando buscamos la presencia del Señor, el Señor no se manifiesta, solos, acompañados. El Señor, la presencia de Dios está dispuesta, para nosotros, ¿sí o no? Entonces el Edén es posible. El Edén existe aquí y ahora. Allá, en el principio, era un lugar físico. Era un lugar literal, físico, que se llamaba Edén. Y lo que el Señor quería mostrar, el Señor quería hacer, ¿verdad? La realidad del cielo, quería hacerla una realidad con el ser humano aquí en la tierra. Y quería expresar su amor y tener un objeto de amor que era el hombre. Y que el ser humano pues lo amara a él por sobre todas las cosas y en él encontrara la plena satisfacción de todas sus necesidades. Y el Señor ideó, ¿verdad? Ese plan hermoso. El Señor creó a Adán y a Eva. Y de esa verdad nadie nos va a mover en el nombre de Cristo Jesús. Y esa es una verdad que hoy en día, mis hermanos, tenemos que requete proclamar. Y estar mejor parados que nunca ahí, en esa verdad. Porque hay tantas sutilezas de Satanás que están queriendo meterse hasta en el pueblo del Señor. Ay, porque nosotros amamos a todos, el amor. Con el cuento del amor, y el amor sabemos que no es un cuento, pero escúchenme la idea. Con la excusa del amor, quieren que nosotros aplaudamos el pecado de la homosexualidad. Porque hay que amar a todos. Hay que amar a todos, pero lo que es pecado es pecado. Y cuando a ti te toque, la otra cosa también importante en esto, cuando a ti te toque tratar con alguien que tiene ciertas inclinaciones, que el Señor te ayude a hablarle con sabiduría y con amor, pero sin aceptar el pecado. Amén. Porque es que lo que es pecado es pecado. Y entonces, hombre, mujer, punto final. Ya. Ahora, en el Edén, dice, el Señor creó los cielos y la tierra, al principio, en el verso 1, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía.
Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces la palabra de Dios empieza a actuar. Solo en el Edén opera este principio. Número 1, Dios es nuestro Padre y nuestro Creador. Ese es el principio número 1. Y Dios hizo hombre y mujer. Esos son los dos únicos géneros que existen, ¿ok? Hombre y mujer, no hay más. Número 2, el Espíritu de Dios tiene que moverse en tu vida para que realmente haya un Edén. A mí me llama mucho la atención que cuando los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntan al Señor resucitado, ¿se acuerdan allá? Hechos capítulo 1, en el momento, en el día de la ascensión del Señor, ¿se acuerdan? Bueno, hay que leérselo para que lo recuerden, hay que ir para allá, ok. Entonces, en ese día, los discípulos le decían, wow, Señor, tú resucitaste, estabas muerto y resucitaste, qué tremendo poder, Padre, aleluya, gloria a Dios, no. Y si te levantaste de los muertos, vas a poder quitar al César y vas a poder destruir el imperio de Roma, porque eso era lo que ellos estaban esperando. Ellos le estaban diciendo al Señor, bueno, Señor, ya resucitaste, Padre. Ahora lo que falta es que te montes ahí, vayas para Roma y saques al emperador y derribes el imperio romano. Y por fin Israel sea libre. Eso es lo que ellos estaban esperando. Por eso es que Judas era de los celotes y Judas era un infiltrado. Judas estaba decepcionado porque el rey, el Mesías liberador, no vino a liberar a nadie, según Judas. Y los discípulos y los israelitas estaban esperando a ese Mesías que los iba a libertar del poder de Roma. Y le dicen, ese día que el Señor iba a ascender, le dicen, Señor, bueno, y entonces, ¿cuándo vas a establecer el reino? Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Vayan al aposento y enciérrense. Y entonces, ¿dónde está el poder? Y así somos nosotros, ¿verdad? Nos mandaron a encerrarnos ahora. Más o menos, ¿dónde está el poder aquí? Pero el Señor tenía un plan y era de otra naturaleza el reino, es de otra naturaleza nuestro reino. ¿Ves? Vayan y enciérrense en Jerusalén y no salgan de ahí hasta que el Espíritu Santo los bautice. Por eso es que sin Espíritu Santo no hay Edén. Por eso es que en Edén obra el principio de moverse el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú quieres que tu vida sea un Edén? Bueno, ponte a orar ahí para que el Señor te llene del Espíritu Santo de Dios, del fuego de su presencia, de su gloria. Amén. Mira, y eso no tiene que ser en un culto. Eso tiene que ser en lo privado de tu casa. ¿Ustedes creen que ellos pasaron? Ellos pasaron 10 días encerrados en el aposento alto. Oh, esa gente estaba ayunando, vigilando, gritando, fuego, fuego. No, señores. Esa gente estaba comiendo, compartiendo. Es más, limpiando la casa. Ustedes se imaginan 120. Y más de 120 había. Lo que pasa es que solo quedaron 120. Había más de 120. Por algunos días había más de 120. ¿Ustedes se imaginan? Si aquí no nos aguantamos cuando estamos todo el día, y esto que es grande, los baños, ¿cómo estarían? ¿Y la cocina? Imagínense ustedes cómo estaría la cocina ahí. Uy, no. El piso de tierra. No, ahí había que limpiar, ahí había que cocinar, ahí había que, lo que sucede es que tenían que estar encerrados ahí con un solo propósito, que era esperar. Ellos ni sabían cómo es que el fuego iba a bajar. Ellos no sabían cómo es que era eso. Ellos no saben, somos nosotros que le decimos, alaba, dale, que viene. No, Señor. Bueno, puede pasar alguna vez, puede pasar así. ¿Ok? No digo que no, porque hasta nosotros lo hacemos aquí. Pero cuando no hay todos esos adornos, porque esos son adornos humanos que están bien, ¿ok? Eso está bien.
Pero no es necesario eso para que el Espíritu de Dios te toque, te transforme desde adentro. Es necesario un corazón dispuesto que lo busque, que se rinda a Él, aleluya, amén. Que esté ahí esperándolo a Él. Y el Espíritu Santo, déjeme decirle que la tenemos nosotros más fácil que ellos. Porque el Espíritu Santo ya descendió. Ya descendió, eso pasó una sola vez. Lo que pasa es que tú tienes que llenarte, pedirlo, que te toque a ti, que te transforme a ti, que se te revele a ti. Entonces, si el Espíritu Santo no se mueve en tu vida, por eso es que hay tanta gente que en medio del no saber qué hacer, porque díganme ustedes, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aquí no hay ningún plan. Nadie sabe, porque resulta que ahora hay otra cepa del virus por ahí, que nadie sabe cómo es que se mueve, si es que ya llegó, si es que no llegó, no se sabe, ni los médicos saben a ciencia cierta qué es lo que hay que hacer. Dígame, doctora, ¿verdad que sí o no? No se sabe, no se sabe. Todos son posibles soluciones, las vacunas, posibles soluciones. Pero ¿qué va a hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios sabe que su naturaleza, la naturaleza de su reino es otra y que necesitamos el Espíritu Santo de Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, porque Dios está con nosotros y Dios nos va a guiar a toda verdad. ¿O no es el Espíritu Santo el que guía a toda verdad? Entonces necesitamos buscar al Espíritu Santo. Una persona que busca la llenura del Espíritu Santo, que cuando Pablo dice, no se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu Santo de Dios. Él dice, cantando entre vosotros, orando, salmos, leyendo la palabra, estoy parafraseando. ¿Ves? Entonces son, ora, alaba, canta al Señor. No hay cosa más dulce para Dios que tú le cantes a Él. No hay cosa más preciosa para nuestro Señor que tú te sientes ahí en el baño, en la cocina, donde sea que sea tu lugar privado, porque hay muchos que solo tienen el baño como lugar privado, donde sea que estés, pero siéntate, párate, arrodíllate a buscar, a alabar al Señor y decirle, ay Señor, aquí estoy, mira, yo no tengo idea qué hay que hacer. En serio. Pero yo te alabo, yo te amo, yo te quiero. ¿Será que podemos hacer eso todavía? Mira, vale, deja de luchar con el diablo. Te estás cansando, te estás agotando de luchar con el diablo. Ya, yo llegué a una conclusión. Si algo se me presenta, yo lo mato en el nombre de Jesús y se acabó y lo reprendo. Porque claro que eso se va a presentar alguna vez. Punto. Pero que yo voy a estar peleando con el diablo. No, Señor, ya el Señor peleó por mí. Les cuento un secreto. Por todos estos años, no estos meses, ya llevo años, no, meses. Meses que uno ha estado en oración buscando, ¿verdad? Cuando yo soy una persona que duerme y duerme, jamás en la vida he tenido problemas con ni el sueño, ni insomnio, ni nada. Si estoy despierta a la 1 de la mañana es porque yo me acuesto a las 7 de la noche y duermo corridito. O sea, duermo como una piedra, de verdad que sí, yo no tengo problemas de sueño. Pero resulta que, claro, estamos en ciertas situaciones que sí son luchas que se presentan. Y he soñado con que me atacan demonios, con que, bueno, una cantidad de cosas que nunca había tenido esas experiencias. Solamente una vez, como a los 25 años, yo soñé, que es una única vez que he soñado esto que estoy soñando estos días, ¿no? O en este tiempo, que yo veía un humo y era algo literal que estaba pasando. Yo me desperté, vi un humo, una mano como en forma de humo, que me quería ahogar. Y gloria, y yo no podía decir yo sabía que yo tenía que decir en el nombre de Jesús te reprendo, pero yo no podía decir, bueno, el Señor, gloria a Dios, yo grité duro y te reprendo en el nombre de Jesús y esa mano desapareció. Pero últimamente, yo creo que es por la misma circunstancia, ¿verdad?, que se vive, he soñado eso.
Yo me paré y me despierto con taquicardia y me despierto asustada. No, en el nombre de Cristo Jesús te reprendo y te vas de mi vida y no tienes ningún poder, te ato y se acabó. ¿Y sabes qué? Así, yo voy a dormir y se acabó. Me acosté a dormir y ya se acabó. Cuando viene otra vez, porque es que viene, pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo ni ponerse a pelear. No, alaba al Señor, gloria a Dios, estás vencido en el nombre de Jesús. Si te he visto no me acuerdo. O sea, esa es la actitud. No sé si me explico suficiente. Pero no te detengas a perder fuerzas ahí, que te ate y te reprende. Entonces y no se va, hermana. Y lucho con Satanás y no se va. No, hermana, deje de luchar con Satanás. Adore al Señor. Y ya. Que el Señor quiere que yo reprenda toda la noche. Yo le dije, mira, Señor, yo tengo que dormir. O sea, de verdad te digo, Padre, yo tengo que dormir. Encárgate tú de todos los demonios. Y me duermo. En serio, me duermo. Hay que tener una actitud de victorioso y vencedor. Aunque te estés muriendo. No demuestres miedo. No demuestres miedo. No demuestres derrota ante Satanás. Porque es así como Satanás nos agarra. Sin miedo. Somos victoriosos. Para adelante en el nombre de Jesús. Aunque por dentro sea una gelatina, no importa. Pero va a venir un tiempo que Dios te va a volver un poderoso hacia adentro. Porque el poderoso está en ti. ¿Ves? Entonces, un cristiano tiene que saber quién es en el nombre de Cristo Jesús. Y mi Señor, que es tu Señor también, Él venció en la cruz del Calvario. Él venció y hacemos a veces ese sacrificio vano cuando nosotros luchamos. Deja de luchar. El Señor ya venció en el nombre de Jesús. Ahora me vas a escuchar en otro mensaje que yo te voy a decir, lucha, pelea, pero no con el diablo, sino que contigo mismo, con esa flojera, con ese desgano, con eso, hacia adelante siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos para Edén otra vez. El Espíritu de Dios tiene que moverse para que haya Edén, para que haya gozo. Y entonces el Espíritu de Dios empieza a moverse y es allí cuando el Señor empieza a hablar. Están conmigo en el verso 3 del capítulo 1. Empieza a hablar y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Otro paréntesis que voy a hacer. Cuando nos enfrentemos, yo sé que muchos están llenos de gente y de vecinos que practican brujerías y eso pasa en muchos lugares. Abre la Biblia y ponte a leer la Biblia en voz alta. Ponte a declarar la palabra. No hay mejor cosa que tú puedas hacer. En serio te lo digo, deja de reprender. Abre la Biblia y ponte a leer los salmos. Ponte a leer. Ella tiene poder y el Espíritu Santo está en ti. Y eso fluye. Eso trabaja solo. Amén. Eso trabaja solo. Y tú te vas a llenar, te vas a fortalecer, la fe va a ser aumentada en ti porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y vas a estar tranquilo porque Dios pelea esas batallas en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra de Dios empieza entonces a fluir cuando el Espíritu Santo se mueve y ahí dice Dios, sea la luz y fue la luz. Y empieza entonces a haber, Dios separa la luz de las tinieblas y hay día y hay noche. Dios separa las aguas de las aguas y hay aguas dulces y hay agua salada. Dios separa, eso es lo que vemos a continuación. Dios separa lo seco del agua y hay tierra y hay agua. Tercer principio, para que el Edén funcione y para que el Edén sea una realidad, tiene que haber separación. ¿Separación de qué? Separación de todos esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Separación de todas aquellas angustias que te impiden. Las angustias nos están impidiendo ver las promesas de Dios. Las angustias y las malas noticias
de las que estamos rodeados nos están impidiendo pensar y pararnos firmes en las promesas del Señor. Aquí dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Aquí dice o no dice? Aquí dice, en tiempo de hambre seremos saciados. No vamos a ser avergonzados, pero hay que separarnos de todas aquellas cosas que afectan nuestras vidas. Miren, hay gente que esas noticias y esas cosas no les afectan tanto como a otros. Tú tienes que ver lo que a ti te está afectando. Hay gente que es muy valiente en sí misma y pueden meterse y eso no les afecta. Pero hay otras que no. Si tú entiendes que ver las estadísticas, por ejemplo, de los casos de COVID que aumentaron y de toda la gente que se murió, y eso te da un nervio, ya no sigas viendo eso, déjaselo en las manos al Señor. Sepárate de eso. Pero también tenemos que separarnos del pecado. La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura. Saca de ti toda esa amargura. No me dijeron, no me hicieron o me hicieron. Ya, suéltalo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sepárate. Miren, muy fuerte he sentido que la gente para distraerse, no solo en estos días, sino días anteriores cuando estábamos encerrados, que lo prediqué en alguna ocasión, que la gente para distraerse, claro, se ponen a ver internet y muchos más que nunca han sido atrapados por la pornografía. Por la pornografía y por las películas de terror y de miedo. ¿Sabes qué? Hay que cortar con todo eso. Porque cuando tú por un lado estás en eso y por el otro quieres la bendición de Dios, pues la bendición de Dios no llega. Porque el Edén funciona si hay separación. Separación del pecado. Miren, mis hermanos, podemos en el nombre de Cristo Jesús vencer cualquier vicio. Tú puedes en el nombre de Jesús, pero tienes que agarrarte del Señor. Las peores cosas en las que hayas caído, en las que alguien ha caído, puede separarse de eso en el nombre de Jesús, porque tú tienes un tesoro en ti, que es el poder de la elección. No digas más, no puedo. Decide hoy decir no puedo. Dejar de decir no puedo. Yo sí puedo en el nombre de Jesús. Y hay una película que una vez pasamos aquí, no me acuerdo cómo se llamaba, del libro del amor. El hombre, y eso no son solo los hombres, también las mujeres están atadas a esas cosas. Él hizo algo radical, él botó la computadora. Prueba de fuego, esa película, ok. Él botó la computadora. Entonces hay que separarse, sepárate de todas aquellas cosas que sabes que son desagradables y que son pecado delante del Señor. Hermanos, Cristo viene pronto y muchas veces las maneras del Señor de llamar la atención de su pueblo es metiéndonos en estas situaciones, poniéndonos en estas situaciones difíciles, a ver si la gente vuelve a Él. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en lo mismo? No, vamos a practicar la consagración, vamos a llamarlo la consagración extrema. Hoy es el día de consagrarte más que nunca, porque todavía hay esperanza y hay felicidad. Deja el pecado, apártate de todo lo que sea pecado en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia, quítese de vosotros la amargura, la ira, la gritería, el enojo, la malicia. Déjate de estar pensando mal de los demás o déjate de estar pensando lo malo y piensa lo bueno. Pensamos que es arte de magia. Tenemos lo que los psicólogos dicen, pensamiento mágico religioso. Pensamos que no, sí, es que me tienen que poner la mano encima y me tienen que hacer así para que se salgan esas cosas. No, sabes que tú tienes poder en ti. Tú tienes poder en ti y tú puedes decidir. ¿Y cómo dejo de pensar mal? Sustitúyelo por la palabra de Dios. Sustitúyelo por un pensamiento. Ay, es que yo oro y oro y oro y no se quita. Deja de orar y ponte a hacer algo. Cuidado con lo que acabo de decir.
Muchas veces la oración es solamente, Señor, ayúdame, ayúdame. Deja de orar así y ponte a leer. Dios es grande, Dios es poderoso. Ponte a analizar la Biblia, es decir, ocupa tu mente, lleva tú tu mente cautivo a la palabra de Dios. ¿Será que lo entendemos? Ya no tienes que reprender más, ya reprendiste, ya hiciste, ya eres libre, pero tienes que entender que tú tienes poder porque si no, no dijera llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eres tú el que tiene que llevarlo. Bueno, para que haya Edén tiene que haber separación y tenemos que separarnos de todas aquellas cosas que son desagradables delante del Señor y tenemos que separarnos de todo aquello y de todas aquellas personas que impiden tu crecimiento en el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y solamente, y ya voy a terminar, solamente si vivimos de esa manera, y la versión extendida del mensaje usted la puede buscar por internet, que lo explico más extensamente. Solamente de esa manera puede haber fruto en nuestra vida, porque aquí nosotros en el capítulo 1 vemos, una vez que hacemos a Dios y que sabemos que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, ese es el número 1. Número 2, el Espíritu Santo se mueve, para que haya Edén tiene que moverse el Espíritu Santo. Número 3, para que haya Edén tienes que separarte de todas aquellas cosas que son desagradables a Dios y de todas aquellas personas que te impiden tu crecimiento en el Señor. Y entonces, solo así, porque inmediatamente, en el verso 10, si van conmigo al verso 10, dice, a lo seco llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Esa es la última parte de la separación. Inmediatamente después, dice, después dijo Dios, produzca. Si no hay esas 3 cosas que te acabo de decir, no vas a dar frutos. Solamente cuando entiendas esas 3 cosas, dependemos de Dios, Dios nuestro Padre, Dios nuestro Creador. Número 2, necesitamos el poder del Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Es lo único que nos va a dar el poder para ser testigos del Señor. Número 3, separarnos de todas aquellas cosas que impiden, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, que son pecaminosas, separarnos de todos esos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Solamente así vamos a producir frutos. Porque inmediatamente después dice, produzca la tierra hierba verde, de semilla conforme. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Nosotros nos ponemos a evaluar y a preguntarnos, Señor, ¿por qué tanta gente cristiana se suicidó en esta época? ¿Qué es lo que pasa? Hemos sabido de algunos pastores que se suicidaron en esta época. Tuvieron que cerrar la iglesia, y esto es mundialmente, y en Venezuela también pasó. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Se dejan arropar, pierden la esperanza y se dejan arropar por pensamientos que no son del Señor. Cuando tú identifiques que algo de estos pensamientos está pasando por ti, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos en esta época y en toda la época que hemos vivido acá en Venezuela no hemos sentido ese desgano, ese ¿para qué vamos a seguir? ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Hacemos y hacemos, es más, oramos y aquí pasa lo mismo. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Cuando identificamos eso, en el nombre de Jesús lo reprendemos, pero sustituimos esos pensamientos, nos separamos. Eso se hace a propósito, nos separamos de eso. ¿Sabes qué? A veces cuando el espíritu del calimero me quiere agarrar, es un nuevo espíritu.
Anótelo ahí, hay que reprender espíritu de Calimero. ¿Cuánto conocen a Calimero? Era un pollito, una comiquita de mi época, que decía, nadie me quiere, todos me odian, yo no sirvo para nada. Era más o menos así Calimero, ¿no? Entonces pobrecita de mí, todo lo que me pasó y ahora me siento sola. Y para colmo el COVID, ¿qué voy a hacer? Señor, reprenda. Yo identifico cuando eso me quiere atrapar, ¿ok? Y yo empiezo a orar, Señor, pero aquí estoy en tu presencia, Padre. Y hago todo lo que les estoy acabando de decir, leo. Y que no, ay no, ya, ¿sabes qué? O me pongo a limpiar, o sea, busco otra actividad. Y me pongo a cocinar. Gracias, Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria a tu nombre. Y no se me quita, no es que se me quita el dolor. Esto se los digo porque hay que entender. No es que se quita el dolor y no es que las situaciones cambien, pero yo cambié. ¿Ves? Yo cambié. Y otra vez, espérate dos semanitas más y otra vez me vuelve a dar, pero siempre en el mismo hueco. Porque así son las emociones. Así son las emociones. Y tú puedes tener tu propio dolor, yo sé que lo tienes. Así son las emociones. Pero párate y camina, no te quedes en esa tumba, no te quedes en ese hueco. ¿Ves? Ponte a hacer algo. El Señor nos hizo para hacer cosas. Bueno, haz algo, ponte a barrer y da gloria a Dios. Eso sí, tiene que ir, haz una actividad y da gloria a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias porque me da un fastidio barrer, pero gloria a Dios, voy a hacerlo porque esto activa mi cuerpo, mi mente, o no sé, ponte a tejer, ponte a coser. ¿Qué hacen ustedes? No sé, pónganse a hacer una mascarilla. En vez de quejarse por las mascarillas, inventen una mascarilla. Miren, hermanos, estas son cosas que tenemos que entender de cómo es la naturaleza humana. La naturaleza humana funciona humanamente, pero humanamente glorificada y con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Pero seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos. No somos extraterrestres, somos humanos que las cosas de esta tierra nos van a afectar. Nos van a afectar, pero sobre esas cosas, con mi humanidad y todo, vamos hacia adelante porque el Edén es posible. Yo creo que en mi vida y en mi iglesia, en mi familia, en tu familia, hay un Edén posible. Pero tiene que haber un valiente que lo crea en el nombre de Jesús. Tiene que haber valientes que se paren a hacer frente en el nombre de Cristo Jesús y a no quedarse ahí en el hueco de sus pensamientos y de su situación. Póngase de pie y dele un buen aplauso a Cristo Jesús. Dile, Señor, yo quiero, yo deseo, yo anhelo en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que tú quieres, ahí dígale al Señor, Señor, yo sé que tú quieres hacer conmigo algo bueno y algo grande. No importa la situación, no importa la circunstancia, pero tienes que dejar de pensar como lo has hecho hasta ahora. Tienes que dejar de pensar que alguien te va a venir a resolver el problema. El problema lo puedes resolver tú en el nombre de Cristo Jesús. Cambiando ese corazón, cambiando ese pensamiento, cambiando esa manera de ver las cosas. El Edén es posible. Y Dios me dijo hoy que te dijera que el Edén es posible, pero deja de quejarte, deja de ver lo malo y empieza a ver lo bueno. El poder del Espíritu Santo hoy más que nunca está a disposición de los que creen y de los que buscan. Levanta tus manos y da gloria a Dios. Levanta tus manos y da gloria a Dios. Y di conmigo, Señor, lo creo en el nombre de Cristo. Lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que tu pueblo sea fortalecido con la palabra, sea fortalecido en el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y que hoy sus mentes, sus corazones, Señor, en donde ha sido sembrada esta palabra, lleve frutos y lleve frutos en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hazles ver, ábreles la visión,
Ábreles la visión y hazles ver, Padre Celestial, que nuestro reino, el reino al que pertenecemos, el Edén al que pertenecemos, todavía funciona. Funciona hoy, ayer funcionó, hoy funcionó y funcionará por la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos. Y en el nombre de Cristo Jesús, por la fe yo sello esta palabra en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo Jesús. Dale un buen aplauso a Cristo Jesús. Amén.